Buenas noches. Lo primero que te pido es un seudónimo para arrancar esta conversación. Pues te voy a decir Calas. Calas. Vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados qué relación tienen con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo tengo mucha relación con el mar porque nací en una ciudad que está al lado del mar. Entonces, por ejemplo, cuando vine a vivir a España, yo siempre pensaba que si iba en una determinada dirección, tarde o temprano me encontraría con el mar. Yo creo, y luego lo he comentado y le pasa a mucha gente que tiene esa experiencia, ¿no? Siempre estamos buscando el mar incluso donde no está. ¿Cómo era el mar de tu infancia? Bueno, más que un mar era un río, porque yo nací en Montevideo, y así que era el río de la Plata. De todas maneras, ya sabes, es el río más ancho del mundo y entonces parece un mar, pero no lo es. ¿Y cómo era tu relación con ese río? Bueno, por un lado tiene que ver con el tema del programa, porque tiene que ver mucho con el valor. Yo tenía terror al mar, porque de niña me había caído cuando no sabía nadar y entonces esa sensación angustiosa que me ahogo. Y entonces me lo pasé muy mal. Además tenía un profesor de natación que era un poco bestia, como eran los profesores en aquella época, y todo lo arreglaba. ¿Sabes? Te daba un sopapo y te tiraba al agua. Pero en fin, aprendí al final. Vamos a llevarte en este viaje que hacemos con nuestros invitados, con nuestra gata parda, en este caso, desde el principio, desde esa relación que cuentas, ese miedo que te daba el mar, hasta ahora. Tenemos 25 minutos para ir recurriendo a algunas imágenes y escenas de tu vida. Entonces, te criaste en Uruguay, sí, en una quinta, pero más que ir a ese lugar de tu infancia, en ese momento, vamos a ir a la primera vez que vuelves a esa quinta después de estar mucho tiempo fuera. Uh-huh. ¿Qué te encuentras? Ay, bueno, es una sensación terrible porque la casa que cuando nosotros vivíamos era maravillosa, de repente era como yo me imagino como la bella durmiente que vuelve a su casa y se encuentra todo lleno de hiedra y la casa despintada y una sensación terrible porque la casa estaba abandonada, tardó un poco en venderse. Ahora la han reformado, pero bueno, no se parece a mis sueños. Ya sabes que es muy difícil cuando uno idealiza algo estar a la altura, ¿no? Y en este caso también estaba muy venida menos. Entonces ahora vamos a irnos a la casa. Uh-huh. Cuando estaba en su mejor momento, sí, en pleno esplendor, cuando vivías allí con tu familia. No sé si podría oler de vez en cuando a soufflé de dulce de leche. Ay, sí, es que es mi plato favorito. Aparte que ahora en la pandemia he mejorado mucho la receta, porque le he puesto un poco de amaretto. Entonces aquello ya es de morir absolutamente. Y sí, mi casa olía a soufflé de dulce de leche y los fines de semana olía a pasta, porque en Uruguay hay una influencia italiana considerable y entonces los domingos se hacía pasta fresca en casa y a nosotros nos dejaban los ravioli que se cortan con una ruedita. Entonces yo recuerdo de niña primero amasando y luego cortando ravioli con la ruedita. ¿Te recuerdas escribiendo diarios? Sí, porque yo era una niña muy acomplejada y muy fea, y además tenía dos hermanas monísimas y rubias y de ojos verdes y cantaban y contaban chistes y yo canto como una rana y jamás nadie se ha reído con un chiste mío, pero gracias a eso me he convertido en escritora, mira tú por dónde, porque como iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. ¿Tú tienes esos diarios? Por suerte se perdieron, porque iba a ser una cursilada espantosa, porque todo era, qué horror, nadie me comprende, soy tan fea, fulanito de tal está enamorado de Margarita y no me mira, ese tipo de cosas, es un horror. ¿Recordarías qué te hizo abrir el diario por primera vez? Bueno, me acuerdo cuando me lo regalaron, que me lo regalaron por un cumpleaños y venía como una caja y era un diario de mayores, o sea, yo tenía, no sé cuánto tenía, 9 años, una cosa así, era un diario de persona mayor, no era de niño, ¿no? Y era muy grueso y tenía como unas tapas de cuero, entonces me pareció el máximo, pero no me acuerdo qué es lo primero que escribí, eso no me acuerdo. Cuando sepan los oyentes quién está detrás de esta Calas, ya se han dado muchas pistas. Uruguay, escritora, bueno, muchas cosas. Van a alucinar
con eso de yo era fea y acomplejada de pequeña. Pero es verdad que lo has contado muchas veces. No, pero es que es la pura verdad. Era horrible, pero yo le debo mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Siempre lo he pensado. Si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea, pues no me habría dedicado a escribir. A lo mejor me hubiera dedicado a jugar al bridge o al golf, como hacen mis amigas, y no hubiera hecho mucha carrera en la vida. Es verdad que tu padre, que era diplomático y un grandísimo lector, decía, después de Cervantes y Homero ya no hay nada. Sí, él siempre decía que después de lo que habían escrito esas dos personas no tenía nada que añadir, y jamás se le hubiera ocurrido escribir una sola línea. Entonces yo cuando empecé a escribir me daba mucho complejo ir a contárselo, porque era el territorio sagrado de mi padre, que la niña tuviera la osadía de escribir cuando él había dicho eso. Así que durante mucho tiempo no dije nada, hasta que un día aparecí con mi primer libro publicado, que fue un libro de niños. Y bueno, tuve suerte porque enseguida me dieron un premio. Me dieron el premio al Ministerio de Cultura al mejor libro de ese año, pero yo fíjate que durante mucho tiempo le mandaba a papá los libros que escribía. Él vivía en Uruguay, yo vivía aquí, y no decía ni mu. Y le volvía a escribir otro libro, se lo mandaba, ni mu. Hasta que por fin saqué mi primera novela en Alfaguara, pero te estoy contando que habían pasado años y años y años. Y le dije, bueno, ya, esta es la última vez que le mando un libro a papá, porque como nunca me dice nada, pero se lo voy a mandar. Y yo recuerdo que estaba en casa y de repente era la época del fax, y de repente el fax se pone en marcha, empieza a salir un rollo de papel muy largo, muy largo, muy largo, y era mi padre hablando de la novela, de lo mucho que le había gustado, y como él había sido profesor de literatura, haciendo como un comentario crítico de la novela. Bueno, ese ha sido el momento más glorioso de mi vida. Yo he tenido después críticas del New York Times, sí, de Le Monde, de lo que tú quieras, pero nada me ha importado tanto como eso. Como ese fax. Sí. ¿Por qué Carmen Posada se ha puesto Calas de seudónimo? Porque siempre que me preguntan quién me hubiera gustado ser, y fíjate que me dedico a la literatura, digo que María Calas. Y ella tuvo una vida muy triste, pero yo compro el pack, me da igual, compro todo, con tal de tener esa voz prodigiosa, porque una vez más, como canto como una rana, hubiera sido mi ilusión. Si me dicen, ¿qué don querrías tener? Pues tener la voz de María Calas. Ha sido muy bonito eso que has contado del fax de tu padre. Eres una de las escritoras, citabas al New York Times, pero es una de las escritoras más conocidas y reconocidas. Más de una docena de novelas, biografías, ensayos, un montón de libros para niños, muchos premios. Ahora presentas La leyenda de la peregrina, de la que vamos a hablar en unos minutos. Pero vamos a irnos a otro momento de tu vida. He buscado una canción que yo no sé dónde te va a llevar. Estoy segura de que a algún lugar. Vamos a escucharla. Vamos allá. Brilla con tu pelo edredón de terciopelo que me pueda guarecer. Si me encuentra en cueros el amanecer, brilla entre tus labios a los míos, respirando en el vacío. Pues esto me recuerda mucho a mi amigo José María Cano, que es el autor de esta maravillosa canción, y que, bueno, somos amigos desde hace mucho tiempo. Incluso ahora creo que va a salir dentro de poco un programa de televisión que se llama Pongamos que hablo de Mecano, y entonces me han pedido que intervenga, y yo dije, por favor, que me pongan Lía. Pero porque además Mecano es importante en tu vida. Es un grupo que tú oías cuando tú ya tenías niñas. Y era mi modo de apaciguar a las fieras. Porque en ese momento yo estaba viviendo en Londres, me había ido a Londres, me había separado de mi primer marido, me había ido con las niñas a vivir a Londres. Entonces yo las llevaba por las mañanas al colegio en el coche. Y entonces era, mamá, tengo sueño, mamá, no quiero ir al colegio, mamá, no sé cuánto. Yo ponía Mecano y aquello se tranquilizaba y podíamos llegar al colegio sin contratiempos. Con tus besos, la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías mis miradas a tu falda, por debajo de tu espalda, con perdón, por poner los ojos junto
junto a la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor te cabe de una sola vez. Carmen Posadas, no sé cómo llevarías que siendo escritora, con una trayectoria que empezaba a tener su peso, un montón de gente te conociera y te reconociera por estar casada con Mariano Rubio, y que pasaras también un poco a una parte en la que no has vuelto a estar, que es a la prensa del corazón, al mundo de la jet set. ¿Cómo viviste aquello? Bueno, primero, yo adoraba a mi marido, o sea, que no me arrepiento de nada de lo que hice y lo haría otra vez. Pero es verdad que en ese momento todo lo que yo había conseguido hasta ese entonces quedó completamente eclipsado y me convertí en la señora D. Y incluso decían, bueno, Carmen Posadas tiene un negro. A mí eso me encantó, te diré, que dijeran que tenía un negro, porque la otra opción es que hubieran dicho, escribe fatal, pero como no podían decir escribe fatal, dijeron que tenía un negro, que además era un escritor famosísimo, que escribía los libros, etcétera. Entonces eso por un lado me daba mucha risa, por otro lado me molestaba, porque yo creo que cuando uno quiere dedicarse a la literatura, estar todo el día en las revistas del corazón no es lo ideal, ¿no? Banaliza todo lo que haces y lo abarata. Así que, y pasa un poco también con la vida de las fiestas y todo lo demás. Bueno, yo eso ya lo había vivido en mi casa, porque mis padres eran diplomáticos y la casa estaba siempre llena de gente, pero no es para nada lo que a mí me divierte, ¿sabes? Yo soy una persona que necesito mucho la soledad, muchas horas de soledad. Y entonces estar todo el día en el ojo público o todo el día de guateque y de charleta no es lo que más me gustaba. Así que cuando él murió, hice un esfuerzo muy grande por salirme del famoseo. Y lo conseguí, porque al fin y al cabo el que está en el candelabro, como dicen, es voluntario. O sea, eso que dicen, oh Dios mío, no sé qué hacer, me persiguen los paparazzi, es porque de alguna manera lo fomentan. Si no, hay tanta gente que quiere tener protagonismo que van y buscan a otro. Bueno, de hecho ahora están las redes llenas de vidas privadas. Ahora es facilísimo contar tu vida. Sí, y eso me asombra, porque, por ejemplo, el fenómeno de los influencers, ¿no? Yo no sabía muy bien qué era aquello, pero un día dijo, voy a entrar a ver qué hace. Tú sabes que el mayor influencer del mundo es un niño que tiene como 8 años, que se llama Brian, no sé cómo se llama. Y digo, a ver qué es lo que hace Brian, que gana, no sé si son como $20 millones al año, una cosa sideral. Bueno, pues Brian, que tiene esa edad que te estoy contando, se dedica a abrir juguetes. Y entonces abre un paquete y dice, ¡oh, qué maravilla! ¡Mira qué bonito! ¡Es rojo! ¡Wow! 8 millones o 30 millones de dólares. Vale, para mí es un misterio. No puedo entender. Y menos todavía esa gente que vende su vida privada o que la retransmite en directo, ¿no? Carmen, el año 1999 fue el año en que muere tu marido, sí, y también tu padre. Sí, eso fue muy duro porque murieron con 2 meses de diferencia. O sea, papá murió en agosto y justo 2 meses y un día después murió Mariano. Y entonces yo no me podía permitir el llorar, porque tenía que llorar tanto que de alguna manera lo que hice fue refugiarme en la literatura. Me vino muy bien porque en ese momento estaba investigando para una biografía de la Bella Otero, sí, que es un personaje curiosísimo que me encantó, sí, retratar. Y entonces me dediqué como un detective a seguir sus pasos. Entonces me fui a Galicia, porque ella había nacido en un pueblito de Valga. Luego me fui a Estados Unidos, donde se había convertido en una estrella mundial. Y acabé en Niza, que es donde ella muere a los 97 años, olvidada, pero por otro lado con una gran dignidad. Entonces me gustó mucho ese personaje que había tenido tantos registros en su vida y me ayudó mucho a pasar el duelo. Es verdad que tú decías cuando eras pequeña, yo me quiero morir a los 30 años. Sí. Como decía la Bella Otero, que luego acabó muriéndose nonagenaria. Sí, siempre he dicho eso. No te creas que me gustaría, no quiero ser una viejita encantadora, no le veo el interés, francamente. No tengo ninguna ganas, ahora que dice todo el mundo, oh, qué maravilla, vamos a vivir 120 años. La vida se ha alargado. Yo no, perdona, lo que se ha alargado es la vejez. Yo no quiero ser una viejita encantadora durante 40 años, no le veo la gracia en absoluto.
Cuando era joven decía que me quería morir a los 30 porque me parecía que nada muy interesante podía pasar más allá de esa edad. Ahora lo he retrasado un poco, pero como te digo, no tengo ganas de vivir mucho. Mira, hemos elegido la palabra valor, que ya citábamos al principio, porque has escrito La leyenda de la peregrina, que cuenta una historia fantástica a lo largo de siglos y siglos de una perla, desde que la encuentran en aguas de Panamá a finales del siglo XVI hasta que acaba en un joyero de Elizabeth Taylor, con una historia, bueno, no sé si decir extraordinaria o surrealista, cuando se pierde la perla que le ha regalado Richard Burton, ¿no? Vale, entonces, ¿qué te hace? Tú que has escrito de la cotidianidad, de la vida del siglo XXI, de la vida actual, biografías, citabas a Bella Otero, ensayos, libros históricos, ¿qué te hace, libros para niños, qué te hace centrarte en una perla, en la historia de una joya, de una piedra en realidad? Son dos cosas que es una confluencia de dos circunstancias. Por un lado, una joya que apareció cuando murió mi madre hace unos años, que era un zafiro que ella lo usaba mucho, lo usaba a diario, era muy bonito, con una montura así como un poco italiana, digamos, y ella lo usaba mucho. De repente no la volvimos a ver. Y yo recuerdo que esa piedra, mamá contaba que su abuela la había tenido en un broche y su bisabuela la había tenido en un colgante. Entonces era como si un mismo objeto que se va conociendo vidas distintas y viviendo otras vidas nuevas, digamos, ¿no? Y también coincidió que cayó en mis manos un libro de Mujica Lainez que yo había leído hace 1000 años, que se llama El escarabajo, y que es la historia de un escarabajo de lapislázuli que le regalan a Nefertiti, y que cuando ella se muere queda en la tumba y vienen unos ladrones de tumbas y la roban, y entonces de ahí pasa siempre están en hitos históricos importantes. Entonces aparece, por ejemplo, en el dedo de un tribuno el día que matan a Julio César, o lo tiene una señora muy rica en Galilea el momento que aparece la figura de Jesucristo. Y entonces, es siempre esa misma joya. Es siempre el escarabajo que se convierte en cosas distintas. Un día es un anillo, otro es un colgante, otro está en el cinturón. Y entonces me pareció que es un ejercicio literario muy interesante y que te permite hablar de muchas épocas distintas. Pero yo dije, bueno, voy a encontrar una perla real. Y no me he dado cuenta que la peregrina llevaba años mirándome sin que yo me diera por enterada, porque la había visto muchas veces en el Prado. Hay algo así como 8 cuadros en el Prado en la que sale en distintas épocas, ¿no? Una la tiene Felipe III en un sombrero, después lo tiene Ana de Austria en un maravilloso, ¿no?, gargantilla, luego lo han tenido en la empuñadura de una espada, ¿sabes? Siempre en Perdón, cosas Carmen, distintas. ¿y tú siempre sabías que es esa perla, la peregrina? Claro, yo sabía que existía la peregrina y que había tenido esta trayectoria tan larga. Y después me puse a investigar y entonces ahí averigüé que le habían pescado en Panamá en el siglo XVI y que la tradición era que si un esclavo, bueno, en este caso es un esclavo que la pescó, podía comprar su libertad con esa perla. Entonces ese esclavo compra su libertad y después esa perla, muy poco después, está en manos de Felipe II. La lleva a un alguacil de Panamá para regalársela a Felipe II y de ahí va pasando de mano en mano por todos los reyes de la Casa de Austria, todos los reyes de la Casa de Borbón. Luego llega José Bonaparte. Y la roba, porque José Bonaparte cuando se va expolia directamente, se lleva media España. Es impresionante. Hay un libro de Galdós que se llama El equipaje del rey José, que cuenta, por ejemplo, que el convoy de mercancías eran 20 kilómetros de carretas una al lado de otra, de cuadros, de joyas, de tesoros increíbles que había robado. Entre otras, la peregrina. Entonces ahí la peregrina se va a Francia, de ahí pasa a Inglaterra a manos de una amiga de la reina Victoria y después de muchos tumbos acaba en Hollywood. Y entonces le he seguido la pista y me ha hecho conocer la trayectoria de toda esta gente y al mismo tiempo un poco de la historia en estos 500 años. Claro, porque decías tú, la peregrina me ha estado mirando desde hace mucho tiempo.
Pero seguir la pista de la peregrina es seguir la pista de la historia. La Perla ha sido testigo de amores, de amoríos, de relaciones con criados, criadas, que quien entra y salía de las alcobas hasta acabar, bueno, y a ver, no me gustaría destripar el libro, lo que pasa es que lo de Elizabeth Taylor lo cuentas al principio. ¿Lo contamos? Sí, cuéntalo porque es divertidísimo. ¿Qué pasa en esa habitación de hotel? ¿Quién le regala la peregrina a la actriz? Sí, me gustó empezar así porque, bueno, de alguna manera hila con el final y no vamos a desvelarlo tampoco. Pero la historia es que a Elizabeth Taylor, Richard Burton le regala la peregrina un día de San Valentín. Y al día siguiente se van a Las Vegas porque ella está rodando una película y él va de acompañante. Entonces, por lo visto, Richard Burton tenía muy mal humor cuando no estaba rodando, se ponía en humor negro. Elizabeth Taylor llamaba su nube galesa, o sea, estaba fatal en una esquina. Entonces ella estaba encantada con su peregrina, se empieza a probar un traje y otro traje, a ver cómo queda con este, a ver cómo queda con otro. Mira, un momento dado, y la Perla ha desaparecido. Estaba en una de esas suites maravillosas con una alfombra de pelo blanco, largo, y la peregrina directamente no estaba. Entonces se pone aterrada, ¿cómo le voy a contar a Richard que acaba de perder esta perla que vale una fortuna? Empieza a buscar. Porque ¿cuánto podría valer, Carmen? ¿Cuánto valía esa joya? La última vez que salió a la venta, que fue hace ya como más de 10 años, se vendió en casi $9 millones. Sí. Verdaderamente una millonada el regalo que le había hecho Richard Burton a Taylor, sí, que ella había perdido en esa habitación. En aquella época era un poquito más barata, pero bueno, de todas maneras, un pastizal, un pastón. Bueno, que no la encuentra, se ponía a cuatro patas, desesperada, y cuando ya está a punto de confesar que ha perdido la peregrina, que cuesta un pastón, ve que entran sus perritos, tenían 2 caniches blancos, y dice, ay, este perrito tiene un hueso en la boca, mira que se va a atragantar, vamos a sacarle. Y era la peregrina que estaba a punto de ferecer en las fauces de este perrito. ¿A ti te gustan las joyas, Carmen? A mí me gustan mucho las perlas. De hecho, cuando me casé la primera vez, me preguntaban mis padres qué regalo quería, que me querían hacer un regalo por eso cuando te casas siempre te regalan algo. Y yo me acuerdo que siempre era una niña muy fantasiosa y veía, en aquella época se veía mucho en las revistas a Barbara Hatton. ¿Te acuerdas de Barbara Hatton? Uh-huh. Bueno, Barbara Hatton, que la pobre niña rica, porque tenía una fortuna, pero se casó con toda una cantidad de hombres guapísimos, entre otros Cary Grant y Porfirio Rubirosa, nada menos, pero en fin, tuvo una vida muy triste porque todos le ponían unos cuernos espantosos. En el final de su vida estaba como encerrada en Tánger, y siempre que salía llevaba una gargantilla de perlas con unas baguettes con 2 barritas así de esmeraldas. Y a mí aquello me parecía fascinante. Le dije, mamá, a mí me gustaría esta gargantilla. Y con 19 años, yo no sé qué estaba pensando, pero en fin, me hice esa gargantilla que la tengo hasta el día de hoy. Son como 6 filas de perlas con esas barritas de esmeralda. Uh-huh. Y sin embargo, aún hablando de esa joya, ¿qué dirías que es lo que tiene más valor de tu vida? Bueno, no voy a hacer nada original porque voy a decir mi familia, evidentemente. ¿Ves 5 nietos ya, no? Tengo 5 nietos. El mayor tiene 13 años, después de ahí pasamos a los 10, una niña de 6, de 8, perdón, que se llama Carmen como yo, y después tengo unos gemelos pelirrojos que van a cumplir 8 y 6, van a cumplir 6. Y esa es la parte más. Y esas son mis joyas, obviamente, sí, joyas. Mis hijas. Sí. Decías hace un rato que pensabas que después de los 30 no pasaría nada demasiado importante, pero han pasado muchas cosas. Te volviste a casar después, ¿no? Sí. De la muerte de Mariano, ahora tienes 5 nietos. ¿Cómo ves el futuro, Carmen Posadas? Mi futuro, tuyo, digamos. Sí. Pues mira, yo creo que esta es una época muy buena de la vida. Yo la llamo la prórroga y te voy a explicar en qué consiste. Las mujeres, seguro que a ti te pasa también, somos como unas enfermas de la responsabilidad. Entonces siempre estamos preocupadas por tengo que ser la mejor madre, tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor cocinera, tengo que ser la mejor escritora, tengo que. Y estamos siempre con una misión y preocupados por el resto de la familia. Cuando tienes mi edad, mi proyecta edad, que ya tengo 67 años, que es una edad bastante considerable,
pasas a la prórroga. ¿Qué quiere decir? Que ya las cosas importantes están hechas, más o menos. Entonces, ya tengo mi carrera consolidada, tengo bastante dinero, mis hijas están felizmente casadas y con niños y todo eso, y ahora me toca a mí, ahora estoy en la prórroga. Entonces hago todo lo que me divierte. Me voy a apuntar a bailar tango y bailo tango. Me voy a dar un pase, yo qué sé, un viaje, no sé cómo, y me lo doy. Esta es la prórroga. Bueno, tenemos que despedirnos ya. Te agradecemos mucho que hayas venido aquí a charlar en El Faro, en lo del Faro. Me ha gustado mucho la novela. Ay, La leyenda de la peregrina, sí. Sí, me das una alegría porque además tú sabes lo difícil que es escribir un libro. Está entretenido, hay una parte histórica fabulosa y luego la parte morbosa que tiene el seguir la historia de una perla que además comienza de una forma tan dramática, que es que el esclavo efectivamente que la consigue y que la pesca fallece y esa libertad de la que hablabas se la acaba dando a su amada. Porque él muere. Bueno, esa forma tan trágica y tan bonita lo acaba en la boca de un caniche, en fin. Pero preguntamos siempre al final a nuestros invitados quién o qué es el faro de su vida. ¿Cuál es el de Carmen Posadas o quién o ha sido? Yo creo que mi padre, porque yo soy escritora gracias a él. Él era esa persona que adoraba la literatura y que además era... una persona, primero que era bastante tímido y luego educada a la antigua, ¿sabes? Esas educaciones de uno no expresa los sentimientos, uno no llora, uno nunca se queja, etcétera. Y no era de esos padres que se revuelcan por el suelo con sus hijos y que se juegan y tal y cual. Su manera de estar con nosotros era que nos leía. Y entonces nos sentábamos ahí todos y un día leíamos a Sherlock Holmes y otro día leíamos las historias de la Odisea. Y bueno, el amor por la literatura se lo debo a él, o sea que mi faro es él. ¿Con qué canción te gustaría cerrar esta entrevista? No sé, podríamos poner a La Calas, pero podríamos poner a Chabela Vargas también, no sé, ¿qué te apetece? Ay, mira, está muy bien. Vamos a poner a Chabela Vargas porque hace mucho tiempo que no la oigo. ¿Se me olvidó otra vez? No te puedo creer, sí, de verdad. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en mi lugar de siempre, en la misma ciudad. Muchas gracias, Carmen Posadas, por acompañarnos. Ha sido maravilloso, me ha encantado estar aquí. Gracias. Para que tú al volver